Hola, vamos a analizar los próximos partidos de la actual jornada de la quiniela. No olvides suscribirte. Estados Unidos y Australia se enfrentan en el Lumen Field, en un duelo crucial por la fase de grupos de la Copa del Mundo. Las casas de apuestas otorgan a Estados Unidos una cuota de 1,60, reflejando su favoritismo frente a los 5,35 de Australia. El modelo predictivo otorga un 62,6% de probabilidad al triunfo local, impulsado por su sólida ofensiva, que promedia 4 goles por encuentro, y un historial reciente que los favorece, tras ganar 2-1 en octubre de 2025. Sin embargo, en el fútbol internacional las sorpresas ocurren, tal como sucedió con el histórico empate de Marruecos ante Brasil. Pese a la escasez de datos competitivos de los australianos, la presión de jugar en casa y el impulso estadístico consolidan a Estados Unidos como el vencedor proyectado para este enfrentamiento, garantizando los 3 puntos con autoridad. Escocia y Marruecos se enfrentan en el Gillette Stadium, en un duelo crucial de la fase de grupos, donde las matemáticas chocan con la realidad del terreno de juego. Mientras el modelo de probabilidades otorga una ventaja del 49% a Marruecos, las casas de apuestas respaldan esta tendencia con momios de 1,79 para la victoria marroquí. No obstante, debemos recordar que Marruecos ha demostrado una capacidad de resistencia asombrosa, como aquel inesperado empate frente a Brasil que sacudió los pronósticos mundiales. Escocia llega con una victoria inicial, pero su falta de rodaje estadístico complica su valoración. Ante la solidez física marroquí y su capacidad para neutralizar favoritos, mi pronóstico se inclina hacia un empate, pues la disciplina táctica superará la ventaja teórica, invalidando la tendencia del modelo matemático en favor de un resultado equilibrado. Brasil y Haití se enfrentan en la segunda jornada de la Copa del Mundo en Filadelfia, un duelo donde la disparidad técnica parece absoluta. Mientras el mercado de apuestas otorga una cuota de 1,10 a la victoria brasileña, reflejando una probabilidad cercana al 84%, el fútbol nos recuerda constantemente que la lógica no siempre se impone en el terreno. Debemos recordar precedentes como el inesperado empate de Brasil ante Marruecos, que demostró cómo la complacencia ante rivales teóricamente inferiores puede costar caro. A pesar de que el historial marca un contundente 7-1 a favor de los brasileños, la presión de esta competición obliga a los favoritos a no confiarse. Mi análisis concluye que, pese al riesgo intrínseco de cualquier sorpresa, la victoria de Brasil es el resultado más probable, superando las incertidumbres tácticas actuales. Turquía y Paraguay se enfrentan en la segunda jornada del Mundial con la urgencia de sumar sus primeros puntos tras caer en sus debuts. El modelo estadístico otorga una probabilidad del 43% para la victoria turca, apoyándose en una reputación histórica superior, mientras el mercado refleja un optimismo moderado con cuotas de 2,03 para el equipo europeo. Sin embargo, la fragilidad defensiva paraguaya, que permitió 4 goles en su reciente presentación, es un dato alarmante. Aunque el fútbol mundial nos ha enseñado que las sorpresas son constantes, tal como sucedió con el histórico empate de Marruecos ante Brasil. Ante la ausencia de bajas confirmadas que alteren las alineaciones, pronostico una victoria ajustada de Turquía, pues su solidez estructural en el mediocampo debería prevalecer sobre la inestabilidad defensiva de los sudamericanos en este escenario crítico. Países Bajos y Suecia se enfrentan en el estadio NRG de Houston en un duelo crucial de la fase de grupos del Mundial. Las casas de apuestas otorgan a Países Bajos una cuota de 1,63, reflejando un favoritismo marcado que el modelo de probabilidades respalda, con un 47,4% de opción a victoria. Sin embargo, en un torneo donde resultados inesperados, como aquel empate de Marruecos ante Brasil, nos recuerdan que las estadísticas son solo una referencia, debemos ser cautelosos. Aunque el historial favorece a los neerlandeses, la solidez defensiva sueca podría complicar el desarrollo esperado. Tras analizar la paridad en los goles esperados y el contexto de alta presión mundialista, mi pronóstico se aleja ligeramente del modelo, sugiriendo un empate altamente competitivo, que equilibra la balanza de las fuerzas en juego. Alemania y Costa de Marfil se enfrentan en un duelo de la Copa Mundial que promete intensidad en el BMO Field. Las casas de apuestas otorgan a Alemania una cuota de 1,54, posicionándolos como favoritos frente al 5,64 de Costa de Marfil.
Aunque el modelo matemático otorga una ventaja de 43.8% a los europeos, la historia reciente nos enseña cautela, recordando sorpresas como el empate de Marruecos contra Brasil, que desafió toda lógica estadística. La falta de datos de enfrentamientos directos y el contexto de una fase de grupos exigen cautela, pues el peso de la reputación histórica suele inflar las expectativas. Por ello, ante la paridad potencial y el estilo físico de los africanos, mi veredicto es un empate que rompería los pronósticos iniciales. Ecuador y Curazao se enfrentan en un duelo crucial de la fase de grupos en el Arrowhead Stadium, donde el favoritismo matemático de Ecuador, reflejado en una cuota de 1,19, contrasta con la imprevisibilidad inherente a esta Copa del Mundo. Aunque nuestro modelo avanzado otorga una probabilidad de victoria del 51,9% al equipo ecuatoriano, debemos recordar sorpresas históricas recientes, como el inesperado empate de Marruecos frente a Brasil, que demuestran cómo la jerarquía puede diluirse sobre el césped. La escasez de datos competitivos directos obliga a ser cautelosos frente a la cuota de 15,24 para Curazao. Considerando la presión que rodea a las selecciones en esta etapa y la paridad táctica que suele presentarse, mi veredicto es que la superioridad física de Ecuador se impondrá, asegurando una victoria sólida que supere la resistencia de Curazao, prevaleciendo sobre cualquier escenario de sorpresa. Túnez y Japón se enfrentan en un duelo crucial de la fase de grupos del Mundial, donde las casas de apuestas otorgan a los asiáticos una cuota de 1,69 frente al 5,30 que ofrece el conjunto africano. Aunque el modelo matemático favorece a Japón con una probabilidad de victoria del 51,5%, basándose en el historial reciente, donde Japón venció 2-0 en 2023, debemos recordar que en el fútbol las sorpresas son constantes, tal como sucedió con el histórico empate de Marruecos ante Brasil. Túnez llega con la presión de demostrar su competitividad tras la paridad en las estadísticas de goles, pero la disciplina táctica de Japón suele ser determinante. Por tanto, mi pronóstico independiente es que Japón se llevará los 3 puntos, debido a su mayor profundidad de plantilla, superando la fría matemática que, aunque necesaria, a veces ignora la jerarquía en los momentos de alta tensión. Bélgica e Irán se enfrentan en el Sophie Stadium en un duelo que despierta expectativas contrastantes. Aunque el mercado sitúa a Bélgica como amplio favorito con una cuota de 1,39, el modelo predictivo muestra prudencia al otorgarle apenas un 47,7% de probabilidad de victoria, reflejando una incertidumbre latente. La historia reciente nos advierte sobre el peligro de las confianzas excesivas, recordando resultados sorpresivos como el empate de Marruecos ante Brasil, que desmoronó cualquier lógica estadística previa. Irán, con una cuota de 7,99, buscará capitalizar cualquier desconexión europea. A pesar de la solidez histórica belga, la fragilidad manifestada en los goles esperados sugiere un encuentro más cerrado de lo que indican los momios. Mi veredicto final es un empate, ya que el contexto competitivo actual favorece la resiliencia defensiva iraní sobre una Bélgica bajo presión. Uruguay y Cabo Verde se enfrentan en el Hard Rock Stadium en un duelo que trasciende la lógica estadística de la Copa del Mundo. Aunque el mercado sitúa a Uruguay como amplio favorito con una cuota de 1,43, la realidad futbolística dicta cautela. La escasez de datos directos obliga a mirar la historia reciente, donde sorpresas como el empate de Marruecos ante Brasil demuestran que la jerarquía nominal no garantiza el éxito ante equipos disciplinados. Mientras el modelo matemático asigna una probabilidad de victoria uruguaya del 46%, la incertidumbre táctica es alta. Cabo Verde llega sin presión, buscando capitalizar cualquier desconexión charrúa. Ante la paridad en las cuotas de goles y la falta de antecedentes, mi veredicto es un triunfo ajustado de Uruguay, pues su experiencia en escenarios de alta presión finalmente marcará la diferencia sobre el terreno. Nueva Zelanda y Egipto se enfrentan en un duelo crucial de la fase de grupos de la Copa del Mundo en el estadio BC Place. El mercado de apuestas otorga un claro favoritismo a Egipto, con una cuota de 1,73, frente al 4,88 de los neozelandeses, respaldando la probabilidad del 55% que sugiere nuestro modelo avanzado. No obstante, en el fútbol moderno, las sorpresas son constantes, recordando que equipos con menor peso histórico han logrado resultados inesperados, como el empate de Marruecos ante Brasil.
A pesar de que el historial directo favorece a Egipto, tras su victoria por 1-0 en 2024, la disciplina táctica de Nueva Zelanda podría complicar el desarrollo. Considerando la necesidad de puntos y la solidez defensiva, mi pronóstico es una victoria ajustada para Egipto, prevaleciendo su mayor jerarquía individual sobre el rigor táctico oceánico. Argentina y Austria se enfrentan en el AT&T Stadium con el peso de la historia y una urgencia competitiva palpable. Las casas de apuestas marcan a Argentina como favorita, con una cuota de 1,62 por la victoria, frente a los 5,52 que paga el triunfo austriaco. Aunque el modelo de probabilidades otorga un 42,5% de éxito al local, el contexto ha cambiado drásticamente en los últimos días. Argentina llega inmersa en una crisis física, con bajas confirmadas en defensa, destacando la ausencia de Nicolás Tagliafico, lo que ha obligado a Lionel Scaloni a improvisar alternativas. Por su parte, Austria encara este desafío sin su principal figura creativa, Christoph Baumgartner, quien quedó fuera del torneo por una lesión muscular. Ante este escenario de bajas estructurales, mi pronóstico es una victoria de Argentina, fundamentada en la superioridad de su plantilla, aunque el marcador será cerrado y competitivo. Francia e Irak se citan en Filadelfia en un duelo mundialista que, sobre el papel, presenta una disparidad abismal. Mientras las casas de apuestas otorgan a Francia una cuota de 1,11, reflejando una confianza absoluta en el favorito, el modelo avanzado proyecta un escenario más cerrado, con una probabilidad de victoria local del 56,8%. No debemos olvidar que el fútbol desafía la lógica, tal como ocurrió cuando Marruecos neutralizó a Brasil, en un empate histórico que nadie vaticinó. Irak llega sin el peso de las expectativas, una presión que suele liberar el talento individual en torneos cortos. Sin embargo, la profundidad de la plantilla francesa y su jerarquía imponen respeto. Ante la falta de datos directos, Francia debe demostrar su superioridad técnica para evitar una sorpresa mayúscula. Mi veredicto es un triunfo contundente de Francia, superando la incertidumbre estadística. Almería y Málaga se enfrentan en un duelo definitivo por el ascenso, donde la paridad es absoluta. Estadísticamente, el Almería registra promedios ofensivos superiores con 2,5 goles por encuentro en casa, aunque su irregularidad reciente con 3 derrotas en 5 partidos genera incertidumbre. Por su parte, el Málaga mantiene una solidez competitiva notable, equilibrando un registro de 21 victorias con una capacidad goleadora visitante de 1,6 por cotejo. Aunque nuestro modelo avanzado otorga una ligera ventaja al Málaga con 40,3% de probabilidad, el factor cancha y el dominio del Almería en el historial directo reciente inclinan la balanza hacia el lado local. Dada la trascendencia del compromiso, prevemos un enfrentamiento tenso y cerrado, recomendando apostar por un empate que obligue a definir el destino en una prórroga dramática bajo máxima presión competitiva. España y Arabia Saudita se enfrentan en un duelo de alta tensión, donde el mercado de apuestas sitúa a los europeos como favoritos indiscutibles, con una cuota de 1,11. Aunque el modelo estadístico otorga una victoria lógica a España, debemos mantener la cautela tras sorpresas históricas como el empate de Marruecos frente a Brasil, que demuestran que el fútbol se decide sobre el césped y no en los algoritmos. España llega con la presión de cumplir su estatus, mientras que Arabia Saudita buscará explotar cualquier exceso de confianza. A pesar de que las probabilidades avanzadas favorecen a los españoles, el contexto real de una Copa del Mundo suele equilibrar las fuerzas mediante bloques defensivos cerrados. Mi veredicto es una victoria sólida para España, pues su superioridad técnica y profundidad de plantel deberían imponerse, superando cualquier riesgo de una sorpresa táctica inesperada. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.